Buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Armando García en el programa Noche Literaria de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Este programa se transmite en radio los jueves y los viernes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y al mismo tiempo se hace una grabación para las redes sociales de Facebook y de YouTube. Este día tengo a dos personas del Estado de México, dos autores, poetas, escritores, y están sacando a la luz 3 libros sobre el Estado de México y tienen mucha creatividad. No he leído los libros, nada más tengo las portadas, pero los voy a mencionar a las personas que tengo ahorita en línea y también los que están en Facebook y en YouTube los pueden ya ver en pantalla. Primero voy a presentar a las damas, como es lógico, y tengo a Thelma Morales García. ¿Es Thelma o Telma? ¿Cómo lo pronuncia su nombre? Tengo la costumbre de pronunciarlo en inglés, por eso tengo más mi mente en inglés que en español a veces. ¿Es Telma o Thelma? No, Thelma, aunque Thelma. los amigos que viven en Estados Unidos sí me dicen Thelma, como Thelma and Louise, Sí. pero mi nombre es Thelma. Thelma, sí, porque la H es muda, ¿verdad? La H es muda en español, sí. Thelma Morales G. Usted me dicen por aquí, y usted me lo va a corroborar, que es poeta y directora de la Casa del Poeta Laura Méndez de Cuenca, asistente a 20 encuentros internacionales de poesía del Estado de México, especialista en cultura popular de mexicana y actualmente directora del Museo de Arte Moderno. Está muy interesante. Me quedé impresionado, me quedé sin palabras escuchar, sabiendo mucho de su currículum. Y ahorita hablamos de usted. Y también tengo a Francisco Javier Estrada. Es también usted de Toluca y es profesor de escuela primaria por la Normal del Estado de México y es licenciado en pedagogía por la Universidad de Roma, Italia, y ha sido profesor de cronistas municipales. Si me pongo a leer todo, nos quedamos aquí 2 horas. Así es, Armando. Bueno, yo ya Francisco ya lo tuve yo en Radio Nuestra América, en el programa Casa de Poetas, y le echo la culpa a Francisco del nombre de Casa de Poetas, porque me hizo socio honorario de las Casas de Poetas, y la que tengo yo acá es de Federico García Lorca. Pero yo dije, pues vamos a... Y es que Francisco quedó conmigo de que iba a mandar poesías todos los días, todas las semanas. Ya, ahora sí, ya a través de Zoom vas a ver y cada semana nos comprometemos a una entrevista. Está bien, no, estoy diciendo que el nombre del programa Casa de Poetas, le echo la culpa a Francisco, porque así quedamos de que íbamos a hacer una casa de poetas, pero yo dije, vamos a abrir la casa para que los poetas vengan. Y lo sigo esperando y se me hace el honor de tener a Thelma Morales. Ya tuvo un problema. Es la pandemia. Acá en el programa. Muy bien, vamos a hablar de los 3 libros. Y ¿son coautores ustedes, los dos, de los 3 libros? ¿O es usted nada más Francisco el autor? ¿Quién me puede explicar los libros? Y los libros tengo los títulos que son Bajo el cielo de la niebla, Cuando las olas se hicieron palabras, y La independencia y la libertad del sueño. Quiere decir de la pesadilla, pero vamos a ver. Thelma, las damas son primero. Buenas tardes y bienvenida a Radio Nuestra América. Muchísimas gracias, don Armando, y de verdad también para mí es un gusto esta invitación. Y si algo tenemos en Casas del Poeta, Asociación Civil, es precisamente estar difundiendo y promoviendo la poesía de todos, ahora sí que de donde los poetas sean, no importa, como dicen, esto es universal, y yo creo que para quienes nos encanta la poesía, tenemos a lo mejor algunos escritores favoritos. Estos libros fueron unas antologías y efectivamente mi participación, igual que con el maestro Estrada, fue hacer la investigación incluso de algunos poetas que por razones, incluso a lo mejor podemos pensar que eran muy localistas y que no se dieron a conocer tanto, los pudimos rescatar. Voy a hablar de 2 casos específicos que a mí me tocó y que tuve la fortuna de recuperar prácticamente la fortuna porque
investigar en las bibliotecas y los archivos a veces es una ardua labor que hacen los investigadores. En mi caso fue recuperar estas voces que de alguna manera, voy a poner un caso, el Adam Rubalcaba y Padilla, si ustedes pueden incluso revisar en alguna, por ejemplo, Wikipedia o algunas, van a encontrar ese nombre, pero este personaje nació en la ciudad de Toluca y después se fue a vivir a Francia y España. Estuvo viviendo prácticamente los últimos años de su vida. Entonces, recuperar sus poemas y todo lo que hizo, porque además la labor muy interesante de este personaje fue que también estuvo promoviendo otras voces poéticas. Por ejemplo, fue muy cercano a Tito Monterroso y sobre todo a las personas que les gustaban los palindromas, que esta es una forma de escribir donde al revés, o sea, una palabra significa lo mismo leyéndolo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, Roma y amor es más o menos un palíndroma. Entonces, recuperar estas voces, o por ejemplo, también recuperamos otro poeta muy, diría yo, muy localista, que es Aarón Montaño. Por ejemplo, también acercarnos a su familia y recuperar los escritos, porque también hay que decir que varios de ellos publicaron muy poco, entonces eran como pepitas de oro, y eso fue lo que logramos hacer en estas 3 antologías. La primera, pues, habla del centenario de la poesía en el Estado de México, que es cuando las olas se hicieron palabras, y la independencia y la libertad de los sueños, pues como lo dicen, fue para conmemorar el bicentenario de la independencia de México. Entonces, un poco fue estar buscando a estas voces poéticas y por supuesto traerlas nuevamente a la actualidad. Y la verdad para mí fue muy grato, sobre todo porque hay poetas muy, muy importantes en nuestra entidad, y voy a hablar así de varios, como a lo mejor eran de principios del siglo XX, como por ejemplo, estoy pensando en Enrique Carniado, en Horacio Zúñiga, que son palabras que, personajes que a lo mejor aquí se conocen en el Estado de México, pero a lo mejor en otros países o en otros estados de la República no era así. Entonces, esa fue nuestra labor, y como es el objetivo de Casas del Poeta, es difundir precisamente esas voces de otros escritores. A grandes rasgos, eso sería mi participación en estas 3 antologías. Entonces, estos autores no eran muy conocidos en todo México, nada más eran conocidos en el estado, y ustedes, con la intención de este libro, es darlos a conocer al mundo. Muy bien. ¿Algo que tienes que agregar, Francisco? Ándale. Francisco. Que sí, Armando, reviso los 3 libros, veo que son ediciones que van del 2007 al 2010. El 2010 es muy importante porque por eso se tituló así, La Independencia, porque se refiere al bicentenario del 15-16 de septiembre de 1810, que fue el inicio de la independencia. Se logró hasta 1821, ahora en septiembre del 2021, es cuando celebraremos el bicentenario de la independencia. De la consumación, por favor, ¿sí? Entonces, sí quiero aquí señalar que es un trabajo muy bello de 2007, 2006 al 2010, en donde estuvimos recuperando muchos nombres que, como tú dices, para la poesía mexicana, poesía nacional, una buena parte de ellos no tienen presencia, no tienen la idea de pertenecer a la República de las Letras, como se dice, en donde está Octavio Paz, Carlos Fuentes, todos los grandes escritores de México en poesía, Carlos Pellicer, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta, Jaime Sabines, tantos poetas que ha dado México a Iberoamérica. Por eso estos 3 poemarios son bien importantes si uno quiere estudiar a nivel regional a los autores que muchas veces por injusticia, tú ya sabes de esa cultura etnocéntrica, ¿sí?
se dejan al margen. Esa es la gran recuperación de lo que cuenta estos libros, que para orgullo, Armando, los tres tienen el logo de Casas del Poeta. Es un trabajo que hacemos. Este es el logo de Casas del Poeta. Aquí está más claro, ¿sí? Porque Casas del Poeta viene publicando desde el año de 2005. Ya tenemos una buena biblioteca representada en la editorial Casas del Poeta. ¿Y como cuántos libros han publicado desde el 2005 hasta la fecha? ¿Tienen ya la cantidad exacta o más o menos? Sí, andamos sobre unos 250 libros de autores, de antologías. Por ejemplo, en antologías del Encuentro de Poetas que estamos celebrando este año, el 24 Encuentro Internacional de Poesía, a través de distintas plataformas de redes sociales, nos está yendo muy bien. Y además en México es el único encuentro que dura, empieza a fines de marzo y termina a principios de mayo. Y todo abril, incluida la Semana Santa, tenemos actividades de poesía. Eso es muy importante. No sé si en el continente americano haya un ejemplo así de una organización civil como Casas del Poeta que es capaz de mantener la voz de la poesía durante todo el mes en distintos foros. Antes de la pandemia íbamos a los municipios, a las escuelas, a las casas de cultura, a las casas de poeta, a los palacios municipales con visita presencial. Ahora todo lo estamos haciendo, la mayoría, el 90%, a través de las redes. Muy bien. Y eso quiere decir que están ahorita, dijiste que hasta mayo, ¿verdad? Entonces todavía están ahorita y en progreso. Hasta el 1 de mayo tenemos presentación, el 1 de mayo, con 4 voces de jóvenes que queremos pues abrir cancha para que ellos vayan siendo en el próximo futuro los poetas que además tengan ya esa visión nacional e internacional gracias a las redes, porque en 1950, a mitad del siglo pasado, grandes escritores mexiquenses, por no ir a Ciudad de México, que es la capital del imperio cultural mexicano, pues se quedaron como voces aldeanas, como ellos acostumbran decir en Ciudad de México. Y usted, Telma, dentro del Museo de Arte Moderno, ¿realizan ustedes algunos eventos de poesía, conciertos, declamaciones? ¿O nada más es puro arte en sí, pintura, dibujos? Sí, de hecho, las actividades que se realizan a nivel cultural, pues obviamente tiene que ver con la vocación de cada espacio. Aquí hay varios, ustedes saben que estamos considerados a nivel nacional, o sea, hablando de la Ciudad de México, del país, el primer lugar lo tienen en la Ciudad de México, con la mayor cantidad de museos en su haber. En el Estado de México tenemos la fortuna de considerarnos, otros ahí estamos dándonos, como dicen, el quite con otro estado de la República, pero está entre el Estado de México y el Estado de Puebla con la mayor cantidad de museos. Entonces, pues aquí es impresionante, eso es algo que hay que comentar, y ya lo decía el maestro Estrada, dentro de las actividades de Casas del Poeta, efectivamente se asisten sobre todo en la zona oriente, que hay que recordar que Sor Juana, que es nuestra máxima, pues diría yo, representante a nivel internacional, es Sor Juana Inés de la Cruz, que nació precisamente en una comunidad en el Estado de México. Esta comunidad es el pueblo de la poesía, que se llama Nepantla, y se encuentra en el municipio de Tepetlixpa y está exactamente al oriente del Estado de México. Entonces, por ejemplo, en esta zona tenemos muchos museos y en algunas ocasiones hemos ido a leer, como voy a poner el caso específico, la Casa de Madera, que también funge como Casa del Poeta, que ahí también tenemos la fortuna de haber hecho la relación
con dos grandes promotores que son dueños de este museo, que es un museo privado, y que se encuentra en la comunidad, bueno, en el municipio de Tenango del Aire. Entonces, nosotros vamos a estas comunidades, ahorita no por la pandemia, pero, por ejemplo, en Nepantla hay un centro cultural importantísimo que fue inaugurado en 1995. Entonces, ahí, por ejemplo, es un espacio enorme donde se encontraron los vestigios de la casa de Sor Juana, y ahí se hizo un museo de sitio dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí también hemos ido a leer. Entonces, sí se ha tenido oportunidad, pero en todo el estado. Es bien importante resaltar esto porque no estamos nada más en un municipio, es en todo el estado, y ahora que ya se ha impulsado mucho las casas del poeta, ya lo decía usted, don Armando, que también usted ya es parte de Casas del Poeta y está en Estados Unidos. Entonces, esto ha permitido que ya no seamos nada más Estado de México, sino también hay Casas del Poeta en estados como Veracruz, como Michoacán, Morelos, en muchos estados de la República, y bueno, esto nos ha permitido difundir mucho más, sobre todo a quienes amamos la poesía. En la asistencia que ha tenido en 20 encuentros internacionales, ¿ha sido nada más con pura poesía del Estado de México o ha traído de otras latitudes? Usted. Sí, de hecho, a mí me tocó, bueno, el maestro Estrada es fundador, pero yo lo conocí prácticamente 2 años después de que iniciara este encuentro internacional de poetas. En ese momento era nacional. Y sí, efectivamente, pues se han traído personajes, por ejemplo, como Álvaro Mutis, que han estado incluso recibiendo un reconocimiento, que es el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. También ha estado Ali Chumacero, Otto Raúl González, que precisamente en este 24 Encuentro Nacional de Poetas está dedicado a él, porque es el centenario de su nacimiento. Él nació el 1 de enero de 1921, y pues estamos conmemorando todo el mes a su poesía, que también fue un poeta río, como se les conoce, por la gran cantidad de libros que publicó, y todos, bueno, la mayoría dedicados a la poesía. Y sí, efectivamente, no nada más tenemos ese tipo de encuentros. El maestro Estrada también fundó el encuentro nacional de narradores, que también se lleva en diferentes lugares. Entonces, como dicen, son estas dos vertientes. Sin embargo, la poesía, específicamente en nuestra asociación civil, es lo que más predomina. Así es que, bueno, pues para mí ha sido una experiencia extraordinaria, porque estar prácticamente de los 24 he estado presente en 22, y también ver toda esta creación de las casas del poeta en diferentes lugares, y haber asistido a la mayoría de estas fundaciones, y que lo que fundamentalmente hace cada dueño de Casa del Poeta es difundir. Normalmente tienen libros dedicados a la poesía, o en mi caso, que se convirtió en un sello editorial, Casa del Poeta Laura Méndez de Cuenca, y que se han publicado algunos libros con este logotipo, obviamente con el de Casas del Poeta, y de esta manera difundimos a los escritores de diferentes lugares. Ok, Francisco, Casas de Poetas, ¿cómo vino la idea de tenerlas? En Ciudad de México hay una casa que es emblemática, dedicada al poeta de la patria Ramón López Velarde, que es el centenario de su muerte, de su asesinato, porque murió en una pelea de cantina, desgraciadamente, a los 33 años. Bueno, en ese lugar en Ciudad de México, en la colonia Roma, él vivía en una vecindad de 3 edificios. Cuando a fines del 89, 90, principios del 90 del siglo XX, están por tirar los 3 edificios, por ser una vieja vecindad, la recupera el gobierno de la Ciudad de México y la convierte en casa del poeta Ramón López Velarde. Yo que soy habitante de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siempre expresaba a los gobiernos municipal y estatal o regional que por qué no se creaba una casa del poeta también que fuera estatal, y que llevara el nombre del rey poeta Nezahualcóyotl, de Sor Juana Inés de la Cruz. No nos hicieron caso las autoridades y fundamos una casa, escritores, en Villada, a 4 cuadras de los Portales de Toluca, pero los escritores dijeron, ¿y por qué tiene que ser Toluca?
Y al final de cuentas pensamos que nada nos prohibía como asociación civil, o sea, con mentalidad de sociedad civil, crear casas donde se nos antojaran. Y así surgió la idea de, bueno, yo tengo mi casa y la pongo como Casa del Poeta. Dimos la indicación que nada más no quisieran que se pusiera el nombre personal. Yo pongo mi casa y va mi nombre. No, eso sí lo eliminamos y ha ido por buen camino porque solo se ponen los nombres de poetas muy reconocidos después de los 75 años o ya fallecidos. Y hemos avanzado hasta un nivel, Armando, de 110 casas, tanto está en la región del Estado de México, tanto en el país como fuera del país a través de Indiana con la Federico García Lorca. Te vuelvo a decir que como traigo tu placa que es hecha en barro de Metepec, un lugar de artesanía, digo, ¿cómo lo hago llegar? Que llegue completa, porque mandé una a Tlacotalpan con el nombre de Agustín Lara y llegó descuartizada, por desgracia, ¿no? Porque ya ves que las toman y las avientan. Entonces, tenemos ahí en Bronzeville la casa del poeta Pablo Neruda. Le voy a decir a Eduardo Villarreal para que uno de los miércoles tenga una buena plática contigo y vean esa experiencia. Yo creo que ustedes que conocen a escritores latinoamericanos nos pueden abrir ese espacio para que empecemos a crear casas más allá en Austin, en Houston, en Texas y hacia el norte. Contigo me han dicho, bueno, en Chicago hay todo tipo de latinoamericanos dispuestos a crear casas del poeta. No hay ningún problema. Sí, yo estoy a una hora de Chicago, como una hora de Chicago estoy yo. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes, que se ponga de acuerdo conmigo. Yo creo que vamos a ir creciendo. Desde Brownsville, que está en Texas, que se comunique conmigo. Sí, sí, para que platiquen de la experiencia, sí. Y es un buen escritor y tiene libros publicados, Armando. Si ahorita con la pandemia es difícil hacer algún evento también por acá, por ejemplo, podemos organizar algo aquí cerca de la universidad. Aquí estoy a 3 cuadras de la Universidad de Notre Dame, que es una universidad católica, es grande. Maravillosa. Y, y hay un club de poesía bilingüe y es cuestión de ponerse de acuerdo con ellos, más que ahorita no hay nadie en la escuela. Acabo yo de ir para allá, no hay nadie ahorita. Nosotros ya lo teníamos planteado para San Antonio y para Houston, pero la pandemia nos paró. Eduardo, está haciendo un encuentro el primer viernes de cada mes en un restaurante que se llama El Hueso del Fraile, y es viernes en la noche una presencia, o sea, es presencial, no es a través de Zoom ni StreamYard, sino presencial. Es un grupo pequeño el que asiste, pero sí lo ha mantenido a pesar de la pandemia. Muy bien. Pues voy a hablar con la universidad de mi parte y a ver si podemos planear algo Mi hija es asistente de los estudios latinoamericanos de la universidad y invitan a mucha gente y tienen sesiones ahí seguido. Y le voy a plantear para planificar algo acá en la universidad. Que tiene todas las facilidades ahí, ya está todo, nomás es cuestión de llegar y hacer acto de presencia. Yo este fin de semana me pongo la segunda vacuna, es AstraZeneca, ¿sí? Pero ya salgo de eso, entonces, para darnos una vuelta ya. Quizá en 1 o 2 meses que podamos hacer un encuentro de poetas, le digo a Eduardo Villarreal, él conoce a varios escritores, para que nos escapemos para allá, para Indiana, y hagamos ese encuentro allá, Armando. Está bien. Nada más lo que avisas con tiempo, porque tengo que programarlo con la universidad. Sí. Muy bien. Selma, ¿cuántos libros ha escrito usted? Debe preguntarle a Selma, ¿cuántos libros ha escrito ella? ¿Cómo cuántos tiene? ¿Unos 100, 200? No. Míos, así como dicen, que salieron de mi pluma, solamente 5. Pero de participación en antologías como estas, pues sí, ya yo creo que estamos hablando de alrededor de unos 25 títulos en donde he participado, ya sea con un ensayo, con un tema o con un texto poético,
o también con alguna participación, porque también quiero comentarle que esto, no sé si se acotó en su momento, pero los libros de las antologías de cada encuentro, el maestro Estrada los ha publicado. Entonces, si tú participas en un encuentro, pues sale publicado, digamos, uno de tus poemas con el que participaste en una lectura, y esto ha permitido que pues también pues estemos muchos más escritores dentro de estas antologías. Muy bien. La razón que le pregunto de cuántos libros es para invitarla a una entrevista entre usted y yo de uno de sus libros para otro programa, o hacer un programa semanal de cada uno de los libros. O sea, Pues sí, porque si publicó 5 libros, hacemos 5 programas. Y si no hacemos, bueno, yo de los 5 hacemos uno. Sí, aunque las temáticas son súper ¿Cuántos ha diversas. escrito Francisco? Porque va a decir que 1000 y no tengo yo 1000 días. Así es. No, en serio, Francisco, Sí, con ¿cuántos mucho libros? gusto. No, mucho gusto. ¿Cuántos libros de tu autoría, Francisco? Más o menos. El micrófono, ¿lo tienes? El micrófono. Ahora 140, sí. 140. ¿Propios de tu autoría? Propios míos. Imagínense, enferma, 140 días de programas. Casi, no, serían 3 años. Serían 3 años, imagínense. Y la gente se acostumbraría a él, definitivamente. No, en serio, le hago la invitación a usted, la temática es diferente, para entrevistarla cuando usted guste. Nos ponemos de acuerdo con uno de sus libros, uno por uno, o los 5 de un solo golpe. Ahora, la pregunta uno por uno está bien. La pregunta de los 64,000 pesos. Estos 3 libros de antologías, ¿dónde se adquieren? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿O son gratis? No me digan el precio, pero ¿hay manera de conseguirlos en alguna de las librerías famosísimas por internet? ¿O hay que dirigirse a ustedes? Ya es difícil. Ya es difícil. Nos quedan en el stock pues alrededor de unos 40 libros de cada uno. Fueron 1000, fue una edición de 1000 ejemplares. Nos deben de quedar como 50 de cada uno, por lo cual el caso tuyo te lo vamos a hacer, te tengo que hacer llegar ya por correo una buena cantidad, incluidos los libros de Telma. Y la placa. Y estos 3 libros que... Y la placa. Y la placa sin falta. ¿Sabes qué? Te la voy a mandar en cartelón para que no se rompa. Sácale una fotografía, fíjate, la escaneas la placa y yo la pongo aquí en un cuadro. Sí. Es lo mejor. Sí, oye, fíjate, por ejemplo, fue muy bueno esto que le acabas de preguntar a Telma, porque no tiene los libros ordenados de todas las antologías en las que ha aparecido. Y han ido aprendiendo conmigo los escritores de aquí del centro de Toluca, porque yo ahora he empezado, por ejemplo, en la próxima te voy a hacer llegar la fotografía de todas las antologías que he publicado de los encuentros. Está muy bien. Esto es del bicentenario mexiquense, de los escritores de 2 siglos, pero en la siguiente te mando todas las antologías, incluida la actual, la que se va a sacar ya, y que tú veas. Podemos tener una entrevista para hablar de esa experiencia, porque no cualquiera tiene, se puede decir, he ido a 60, 70 encuentros y estoy en esas antologías, pero decir que tú las has hecho, entonces sí es diferente. Bueno. Porque quiere decir un esfuerzo extra que vale la pena ese reconocimiento, ¿no? Okay. Ahora, la última pregunta que tengo a ustedes como escritores: la alta tecnología del internet, andar con teléfonos y todo eso, ¿no ha limitado mucho la lectura entre los mexicanos? Te voy a platicar una caricatura para que me entiendan. Hay una caricatura acá en inglés que van caminando unos chicos con sus teléfonos y todos sus aparatos y ven un libro tirado en el suelo y lo agarran, no sabían qué es, lo ven, lo examinan y empiezan a hacer así. Y dicen, no sirve. ¿Qué les ha pasado a ustedes como escritores ante la tecnología de las nuevas generaciones por ya no tener tanto el hábito de la lectura?
Telma, si me gusta contestar. Sí, de hecho, ciertamente yo vuelvo al punto, yo soy de los 70s y yo me quedo con el libro físico. Sigo, para mí es una cuestión fundamental poder incluso tener mi separador de libros para saber dónde me quedé y así va a ser. Ciertamente hay muchos jóvenes, las jóvenes generaciones utilizan los ebooks o los libros en donde están con desde una plataforma los bajan y desde ahí leen. Yo estoy ahorita en un curso de literatura iberoamericana y, por ejemplo, la mayoría de los libros, como bien es el maestro, algunos ya no se consiguen, entonces nos los bajan de manera electrónica. Y pues para mí, les estoy hablando de mi punto de vista, sí se me complica un poco, porque no es lo mismo que pases manual una hoja, aquí lo tienes que hacer pues con una tecla o estar subiendo para estar y que ya se te movió y no sé a qué página te fuiste. La verdad para mí es una incomodidad. Sin embargo, creo que también es una forma de difundir y todos con esta pandemia hemos tenido que acostumbrarnos a estas nuevas tecnologías y hacer un buen uso de ellas para bien. Y yo creo que eso ha incrementado la lectura a través de estos medios. Es lo que yo creo que ha pasado en estos tiempos. Y también lo electrónico no sustituye el olor a la tinta. Como uno va abriendo los libros así, los bajan, como que algo te atrae. Y eso la tecnología no lo puede ofrecer. Exactamente. Francisco, la lectura, el hábito de la lectura, ¿cómo se puede hacer que la gente lea el libro y no que lo lea en pantalla? Esa es la gran tarea que tiene el magisterio en el mundo. En Estados Unidos, en México, el magisterio que no lee, por lo menos en México, ¿sí?, tiene que ponerse las pilas y entender que para enseñar a leer tienen que ser ellos lectores. Esa es nuestra tragedia, ¿sí? Si los maestros no leen, ¿cómo quieren que sus alumnos lean? Entonces, para que logremos recuperar esta gran batalla, porque ahora con las redes, los escritores tenemos una conexión, como sucede ahorita contigo, maravillosa, entre Indiana y Ciudad de Toluca, en México. Esa es una gran ventaja y nos está permitiendo hacer una revolución de lecturas y de presencia de escritores que jamás nos hubiéramos imaginado. Pero todavía plantea ese asunto, ok, están muy interconectados y todos los días están buscando nuevas comunicaciones, pero sus lectores, ¿qué está pasando con los niños, los adolescentes y los jóvenes que hacen lo que tú dices? Ven un libro tirado y dicen, ¿y esta cosa qué cosa es? ¿Para qué sirve? ¿No? Sí, es terrible, es tremendo lo que acabas de decir y es real. Entonces, sí vamos a lograrlo, pero en México, por ejemplo, mientras los maestros o los profesores mexicanos no sean lectores, México seguirá siendo un pueblo, un país, una nación sin lectores. Y no es nada más echarles la culpa, claro, si en la familia no hay ni 10 libros ahí como biblioteca particular, está comprobado que donde hay bibliotecas, aunque sean pequeñas, los niños tienen esa opción de aprender a ser lectores. Pero si en la mayoría de las familias y los hogares mexicanos no hay una biblioteca particular mínima, es imposible que los niños, ni por parte de su familia, ni por parte del magisterio, tienen posibilidad de aprender a leer. Entonces, ¿cómo queremos que sean lectores? Los grandes responsables, en primer lugar, son los gobiernos, pero no podemos quitarles la culpabilidad a los padres de familia y a los maestros, a los docentes, a los profesores. En esa trilogía está la maldad de un pueblo que no lee, sobre todo en sus niños y adolescentes. Muy bien. Ahora, la última pregunta y es, ¿cuál sería de ustedes su mensaje? Porque esta radio se escucha en Estados Unidos, en África, en Europa y en América Latina. Entonces, es un mensaje de ustedes dos hacia los jóvenes latinoamericanos, a los escritores latinoamericanos, como ustedes como
escritores en el Estado de México. ¿Cuál sería su mensaje en momentos de pandemia, empezando con las damas? Telma Morales, el micrófono es todo suyo. Gracias. Pues para mí el mensaje que les doy es que de verdad la poesía, les voy a decir, y recordando precisamente a Otto Raúl, que estamos conmemorando en el centenario de su aniversario de nacimiento, un día llegamos a su casa y nos pasó a su biblioteca, y cuando vi el título de la biblioteca decía, bienvenidos al Hospital del Alma. Entonces, se me quedó tan grabado porque eso es una biblioteca, es el Hospital del Alma, y eso es el mensaje que yo le doy a quienes nos están escuchando. Recuerden que la literatura nos hace viajar por todos lados desde nuestras casas, y la mente es tan ávida de esto que a mí la poesía me ha dejado tantas cosas hermosas y que es prácticamente en una síntesis, pero pueden leer lo que quieran. Y de verdad eso es a lo que yo les exhorto, tanto a los jóvenes como a los niños, que sigan leyendo, y que ese es uno de los objetivos de Casas del Poeta, que lean y que lean mucho, porque para, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, leer, leer y más leer. Y Borges también lo decía, que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo me enorgullezco de las que he leído. Muchísimas gracias. A usted. Francisco, su mensaje. Micrófono, lo tiene, el micrófono. Cariño, y ya a partir de esta fecha, Armando, cada semana, el día que tú nos indiques, estaremos con escritores permanentemente contigo y con Nuestra América, como tú dices, que tiene esa opción maravillosa de recorrer los continentes de este planeta. Es una de las grandes cualidades que tiene la época actual a través de la nueva tecnología, y pues lo que ha dicho Telma está muy clarito, ¿no? Realmente sus palabras yo firmo por ellas y estoy en esa misma idea. Bueno, pues entonces Francisco se hace el compromiso de todos los miércoles tener una sesión con poetas, y podemos empezar con usted, Telma, con sus 5 libros o con uno de ellos, y empezamos. Con uno de ellos. Primero las damas, y ya los que vengan los damos, y las damas que vengan. Sí, ¿Está usted de acuerdo? yo me encargo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces yo mandaría la invitación a ustedes dos para un miércoles. Sí. Y nosotros nos vamos repartiendo al escritor que corresponda, te damos la información y todo eso, yo me hago responsable. Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar en Radio Nuestra América y también en las redes sociales que están viendo esta grabación. Un saludo desde los Estados Unidos y muchas gracias por su participación en este programa, y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Armando. Gracias. 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 Hasta luego a ustedes.